Señor, gracias por traernos, gracias por las fuerzas que das, gracias por tu misericordia, gracias por quienes estaban listos, Señor. Gracias, Padre, profundamente agradecido, Señor. Gracias, Dios, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias porque a pesar de cualquier situación, Dios, tú estás siempre allí para cuidarnos, para mimarnos, para ministrarnos. Gracias, papito. Te agradezco con todo el corazón, profundamente, todo tu amor. Gracias por los que estamos reunidos. Tú tienes tus tiempos, tú sabes cómo, cuál es la situación, y te agradezco por los que estamos, porque aprendemos, Señor. Ellos y yo aprendemos, papito. Te agradezco profundamente por esta noche y te entrego todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fue difícil llegar, hermanos, pero gracias, Leito. Leito, yo hubiera estado enseñando. Gracias, muchas gracias. Pero a veces la situación de la responsabilidad a uno le hace correr y uno es responsable con el Señor. Génesis 4:15. Vamos a recordar algunas cositas. No es que voy a tratar de dar el tiempo, sino que sí quiero recordar lo que dice, y les respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muchos hablan de que, aparte de que alguna vez le he hablado de que esa señal fuese una marca en la situación de la piel inclusive, algunos opinan que era el nombre de Dios, ya, el tetragramatón, YHWH, y que por eso no lo tocaron a este hombre. Pero cualquiera sea la situación, nosotros aprendimos algo. O sea, este hombre no solamente estaba relacionado con el fratricidio, mató a su hermano Abel, sino era rebelde y la maldad y todo lo que tenía lo había separado de Dios. Veamos algunas características que yo he aumentado, ¿ya? Judas 1:10 nos va a dar las características de este hombre, ¿no? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y si yo antecedo inclusive, me está hablando de un hombre que no obedece la autoridad. Entonces ese es el camino de Caín y este es el espíritu de Caín, ¿ya? Por naturaleza no conocen, blasfeman, gritan, no entienden las autoridades. No sé si alguna vez hablamos, ¿no? Cuando el arcángel Miguel ni siquiera emite una maldición sobre Satanás, porque él dice: no me corresponde. Si habláramos de las autoridades superiores, estaríamos hablando de autoridades superiores inclusive a nivel espiritual. Entonces estos blasfeman. O sea, no sé si alguna vez ha escuchado hablar de decir diablo, etcétera, y te maldigo. O sea, no hay, bíblicamente no existe esto. Sí el resistirlo, sí el luchar con él, pero estos no. O sea, blasfeman contra toda autoridad. Y algo que está en el verso 11 dice: ay de ellos. Y esa palabra ay ya me está diciendo, ¿no? Como una situación de lamento. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, que es rebeldía, y se lanzaron por el lucro de error de Balaam, que es profeta, y perecieron en la contradicción de Coré, que es sacerdote. Si se dan cuenta, es el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. Pero ¿cómo inicia el camino? Con una rebeldía, con darle la espalda a Dios. Y una vez que ha hecho eso, afecta la situación profética, porque Balaam era un pseudo profeta, aunque muchos dicen que sí era un profeta, que en algún momento en el camino él se desvió y él amó el lucro. Pero si llegamos a Coré, era sacerdote de la línea de Coat, ¿ya? Entonces estamos viendo un retroceso total y una maquinación total en los últimos tiempos de dañar todo lo que es el ministerio, ¿ya? Como les dije, esto no lo teníamos, no estaba incluido en la anterior lección. Lo que les estoy diciendo es que lo que pasa acá es que con el retorno de Caín que estamos hablando, toda esta situación está destrozando la iglesia. O sea, de pronto hay una rebeldía cuando hablamos del retorno de Caín, y una rebeldía que está afectando todas las áreas. O sea, no se obedece, no hay una obediencia al pastor, no se cree la palabra, se busca otra palabra más sencilla, hay una rebeldía y una separación de Dios. Y la otra situación es el error de Balaam, profeta, ¿ya? Y hoy estamos viendo que la palabra se está comercializando, está teniendo muchos problemas.
esta última investigación que han hecho de ese pastor, que le han encontrado tantas situaciones que de verdad llaman muchísimo, poderosamente la atención. Nosotros en la iglesia damos informes económicos. Este tiempo un poquito no se ha dado, pero a nivel liderazgo se da y a nivel iglesia se da los informes económicos. ¿Dónde está yendo? ¿Qué se está haciendo? Pero aquí este profeta no. Este profeta se ha vendido y la palabra está comercializada. Pero lo otro es el sacerdote. Coré es del tipo del sacerdocio. Entonces lo que estoy diciendo, aún todo servicio dentro de la iglesia, toda administración, todo lo que atañe a lo que es la congregación está totalmente tergiversado. Entonces ese es el camino que hace Caín. Es un avivamiento con apostasía. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando que Dios quiere un avivamiento en la iglesia. Y este sí es un avivamiento, pero con apostasía. El libro de Corintios habla, ¿no?, de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio. Uno se pregunta, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me está diciendo? Es un avivamiento donde no está Jesús, es otro Jesús. Es un avivamiento donde está otro espíritu, no el Espíritu Santo, y es otra palabra. Entonces hoy día a veces no podemos entender, ¿no?, cuando hay algunas personas que estando mal creen que hay un avivamiento en su iglesia. Hasta yo ya no entiendo, ¿no?, porque es tal el movimiento que se ve situaciones proféticas, inclusive de dones, pero que no encajan en la palabra, pero que es un avivamiento. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una rebeldía en contra de la palabra, de una profecía errada y de un sacerdocio errado. Entonces, eso va a suceder estos últimos tiempos, ¿ya? Todo va a cambiar. Y si no sabemos discernir correctamente, imagínense dónde podíamos caer. Un joven vino acá, se convirtió al Señor, entregó su vida, y por situaciones de trabajo él no puede venir a la congregación y siempre me llama y me dice, no, pastor, una amiga me invitó a su congregación, me dice, y me he quedado sorprendido porque ahí Jesús había sido mujer, me dice, ¿no ve? Había sido mujer. Yo ya supe qué es, de quién es. Y yo lo que quiero preguntarle, ¿es correcto o me estoy confundiendo? No, pues de ninguna manera. Pero ¿cómo se mueve ahí? Dice la gente, tiene los dones, es increíble, me dice. Le dije, no, es un avivamiento con apostasía. Y lo que está ocurriendo es eso. Números 17:10. Miren, he tomado otros puntos que esta mañana estudiando los añadía. Números 17:10, ¿qué dice? Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. ¿Qué pasó? Coré, Datán, Abirán, o sea, el movimiento político y el movimiento religioso se fueron contra Moisés y Aarón, específicamente sobre Aarón. Y dicen, ¿no? ¿Cómo puedes tú alegarte el liderazgo en la iglesia? Por nosotros también habla el Señor, ¿ya? Entonces ellos hicieron una rebeldía total contra el líder, y Moisés y Aarón estaban ahí. Si usted recuerda la historia, estaban ahí y Dios dice, no, yo voy a tomar la situación. Dice que se abre la tierra y Coré junto con su familia, con sus hijos, son tragados. Pero a pesar de, a ver, lo veremos, números 17 y números 16, si no me recuerdo. Está bien. Vamos a ver, por favor. Ya, desde capítulo 16 veremos. Miren lo que dice, rebelión de Coré. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, era un coatita. Los coatitas, ¿qué hacían? Llevaban el arca, o sea, no era cualquiera, era un sacerdote. Ya, hijo de Leví, tampoco era cualquiera, era hijo de Leví. Y Leví fue escogido en el sacerdocio. ¿Qué dice? Y Datán, Abirán y Eliab, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo de varones de ese nombre. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Ellos estaban diciendo, no, ¿por qué ustedes se creen los únicos líderes? Nosotros todos somos santos. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él al que escogiere, y él se acercará así. 6. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,
y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. O sea, es el sacerdocio contaminado. Son estos sacerdotes del pueblo de Dios. ¿Os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, o sea, como sacerdotes, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrar? O sea, no eran cualquiera, eran sacerdotes. Verso 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio en el liderazgo. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés llamar a Datán y a Abirán. Estos ya son príncipes, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos. O sea, era una rebelión política y una rebelión espiritual. Sino que también te enseñorees en nosotros imperiosamente. 14. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado herederos y heredades de tierras viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Nos vas a sacar, no hemos visto, ¿dónde está? ¿Nos vas a sacar? Dice, ¿no ve? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: no mires su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. 18. Y tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y Aarón diciendo: apártense de estos en la congregación y os consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apártense del desredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toques ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán, Abirán en desredor, y Datán y Abirán salieron, se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, o sea, vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres visitaron al Señor. Aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tendrían descendieron vivos al Seol, y cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en desredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: toma incensarios. Vayamos al versículo 17, capítulo 17. Luego habló Moisés a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por la casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifieste a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos.
Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado de nuevos, produciendo almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante del Señor y todos los hijos de Israel, y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. Y Dios dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Perdón que haya leído todo el contexto. Lo que intento decir es que hubo una rebeldía total, ¿ya? Y no solamente se abrió la tierra y seguían rebeldes. Murieron los de 150, y el capítulo 16 me está hablando que después de que pasó que la tierra se abrió, se tragaron vivos al Seol y todo eso, y fuego salió y los mató a todos, seguían murmurando. Y no hemos leído todo el capítulo 16. Dice que al final murmuraron y decían: no, por culpa de ustedes han muerto nuestros líderes. Entonces, reuniéndose en el capítulo 17, dice: no, queremos saber de verdad quién es nuestro líder. Entonces dice Dios: traigan varas. Entonces las varas fueron palos, y dijeron 12 varas por todos los príncipes. Entonces pusieron las varas y dijeron: mañana vamos a ver quién es Dios. Entonces al día siguiente, cuando entra Moisés, dice Dios: no, la vara que florezca, esa será el que Dios ha escogido. Y cuando entran, dice que la vara de Aarón estaba como florecida. Y no solamente florecida, sino con fruto, con flor y con todo. Entonces él era el líder. Esto es bien interesante. Cuando Dios elige a un líder, ¿ya?, aún esté en contra la situación y haya situación de murmuración, se ve ahí qué cosa, el producto de lo que Dios está bendiciendo. Entonces Dios le bendice, a pesar de ser una vara muerta, una vara que había sido quitado del árbol mismo, esta reverdeció, creció. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el liderazgo, cuando es apoyado por Dios, crece, aún a pesar de que haya muerto, a pesar de que todas las cosas estén mal, crece, y crecen sus hijos, crece aún hasta la posteridad. Entonces, cuando ven todos que Dios había escogido a Aarón, no dicen nada. Pero lo que yo quiero hablar es este último verso que dice, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente del arca del arco, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Entonces agarró la vara y la pusieron delante del arca, de la presencia de Dios. Y eso siempre iba a recordar permanentemente quién era rebelde. Esto es grave, hermanos, esto es terrible. Si Dios escoge un líder, permanentemente a través de este líder se va a ver la rebeldía del pueblo. O sea, cuando alguien esté opuesto a un llamado de Dios, permanente va a estar dentro de la presencia del Señor para que no mueran. O sea, si seguimos leyendo, dice, ¿no ve? Estará permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Entonces, un líder que está adelante o que hay en la iglesia, que Dios ha puesto, sirve de advertencia a los rebeldes, porque puede pasar algo. O sea, por eso es que yo siempre he aprendido, tuve un curso de liderazgo y de lo que es la situación. Siempre he obedecido y siempre me he sujetado a mis líderes. A veces no había razón, o a veces sí había razón, pero igual me he sujetado en las cosas que no eran correctas. No, porque está la vara, está reverdecida y sirve de advertencia para cualquier rebelde. ¿Qué pasaría si hay un rebelde en contra de un liderazgo genuino? ¿Qué pasaría? Con todo el contexto que hemos leído, la tierra se abriría. ¿Y qué pasaría? Serían tragados vivos con toda su familia. O sea, la rebeldía no es nada agradable al Señor. Al Señor no le gusta la rebeldía. Si hay alguien, si el pastor está mal, es Dios que se va a hacer cargo. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, es otra cosa. Pero es Dios que toma. En este caso, el poder político y el poder religioso se pararon en contra del líder, y Dios estaba respaldando al líder. La segunda situación, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la otra consecuencia? Fuego salió. ¿Y quemaron a cuántos? 250 rebeldes. Entonces dice, esto es testimonio. Entonces no se puede, y estaba delante de la presencia del Señor para advertirles a los rebeldes
Y esto debía poner fin a las quejas contra mí y para evitar más muertes. La rebeldía trae muerte. La rebeldía trae muerte. Puede ser que no le guste un pastor, estoy de acuerdo. Pero si Dios lo ha puesto y estás reverdeciendo, ten cuidado. Ten cuidado. Ahora, si no estás reverdeciendo esa cosa, pero tendría, inclusive así es un líder que Dios ha puesto. Entonces, el camino de este Caín es ese, la rebeldía. Era una total rebeldía de este hombre, que no hacía caso al liderazgo, no tenía totalmente en poco. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Una señal que debería tener el Hijo de Dios, ¿qué sería? Hablando con lo que hemos dicho hace rato. Eso en el líder, pero en los demás, obediencia, obediencia, obediencia. Ahora, es lógico, ¿no? No es obediencia ciega, porque por la obediencia ciega también hemos visto todos estos problemas que hay a nivel pastoral y a nivel situación que existe. Es una obediencia en fe, con conocimiento, es una obediencia sabiendo a quién estoy, quién está ahí, cómo predica, qué hace, ¿ya? Pero sí, la falta de obediencia y la rebeldía trae consecuencias graves. Entonces, estoy diciendo que una señal es rebeldía. La siguiente señal, ¿cuál sería? Si hablamos progresivamente, la profecía, la palabra estaría adulterada. Y tercero, el sacerdocio. Presentarías cualquier ofrenda y eso estaría mal. En cambio, yo ya puse aquí otra imagen en Deuteronomio 11:18. Dice, ¿cómo conocemos a los hijos que tienen la señal de que son hijos de Dios? Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Entonces la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón. O sea, cuando ataban la mano derecha, esa mano derecha va al corazón, ¿ya? Y se ataba, si se dan cuenta, ahí, no sé si está la flechita, ¿está o no está? Esta aquí es una cajita. Entonces en esta caja aquí está la palabra de Dios. Todos los judíos caminaban así, ¿ya? Y estaban atadas a su acción. Pero esta otra estaba atada a su mente. Entonces tanto su mente, su corazón, su alma, ¿ya? Su acción, su pensar, estaba atada a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces eso se los caracterizaba. Y su mirar, porque la palabra estaba en su frente, todo su mirar estaba en la palabra de Dios. Y eso vemos en Caín, ¿no? Entonces no tiene esta señal de lo que debía tener los hijos de Dios en una de las que estamos hablando, porque hay muchas interpretaciones. Entonces la señal de Caín, ¿qué se presenta? Lo opuesto, ¿ya?, al rechazo a la palabra de Dios, ya seguía por los criterios humanos o malvados, otra palabra que no es de Dios. Y verdad, pues, ¿qué hizo Caín? Quería presentar otra ofrenda, ¿no ve? Él decía, ¿acaso no puedo acercarme de otra manera a Dios? Y trajo una ofrenda que no era como Dios había dicho. ¿Se acuerdan qué hizo Caín? ¿Pasó qué? ¿Qué pasó por alto? ¿Qué saltó? ¿Qué saltó? ¿Qué saltó? Ya, es el lugar del sacrificio, el atrio, donde se hacía el sacrificio en sangre. ¿Y a dónde quería él entrar sin sangre? Al lugar santo, donde se ofrecían los cereales. Entonces, por eso llegó con cereales. Pero si no hay sangre, entonces no es un sacrificio correcto. Ahora, por eso Apocalipsis 13:13 dice que la única manera que yo este tiempo puedo poner señal en mis hijos es inculcarles la palabra de Dios. No hay otra. Porque Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, este es el anticristo. ¿Y el anticristo qué está haciendo? Grandes señales. ¿Y qué hace la gente? Le cree. Y hoy, hermanos, se han dado cuenta, yo les digo, no, ¿en qué cree más la gente? ¿En las señales o en la palabra? En las señales. Ahora, no estoy yo diciendo que las señales son malas, es algo, estas señales seguirán a los que creen. O sea, si hacemos el orden, ¿qué es primero? A ver, estas señales seguirán
a los que creen. ¿Qué es primero? Creer. Entonces, si tú crees la palabra, ¿qué te sigue? Las señales. Pero hoy está a la inversa. Nosotros seguimos las señales y luego recién queremos creer. Entonces, más nuestro principio son las señales. Entonces, cuando el anticristo viene acá, hace señales y hace caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es la gente que hace, cree. Entonces, para que esto no suceda, o sea, iré por partes, porque esto va a suceder, está sucediendo. Hay un libro que se llama La mujer que cabalga la bestia, un libro muy lindo, no recuerdo el autor, grueso es. Ahí habla, ¿no?, de que este último tiempo, y él habla muchas cosas donde él dice, ¿no?, las señales se han multiplicado, pero ya no tanto para el pueblo cristiano, sino para el pueblo católico, dice él. Y de pronto él en su lectura, en el libro que se lee, dice, ¿no?, en los saunas están apareciendo vírgenes por la transpiración, dice. Y la gente está sorprendida y empieza a adorar. Y las señales se han multiplicado. Pero ¿qué está faltando? Palabra. Palabra. Por ejemplo, en esta situación, con todo el respeto al pastor, no conozco mucho la situación, pero la gente estaba siguiendo señales, no conoce palabra. Entonces es un gran peligro que no hacer con nuestros hijos, según Deuteronomio. Para evitar, o sea, mire, estamos viviendo los tiempos de Caín y vamos a hablar de Tubal Caín, que lo hemos hablado. ¿Qué está viniendo? Una apostasía, un avivamiento con apostasía. ¿Qué va a afectar en la iglesia? La rebeldía de Caín, ¿no ve? Que él va a querer ofrecer su ofrenda como a él se le da la gana, sin hacer el orden establecido de Dios. Y va a entrar como Balaam, proféticamente. Entonces en la iglesia va a empezar a ver profecías como se ha establecido, pues. Dios dice esto, que vas a ir por el mundo entero, y Dios dice que vas a ser rico, no sé, o sea, hay profecías que no concuerdan, o profecías que no están, o sea, va a entrar. Luego va a entrar un sacerdocio falso, con Coré, ¿no ve? De tal manera que se abre la tierra. Entonces, estos tiempos estamos viviendo esa situación. Para evitar que mis hijos, mi descendencia, la iglesia caigan en esta situación, ¿qué debo hacer? Según Deuteronomio. ¿Qué debo hacer? Ya, pero está bien, muy lindo, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? Agarremos el texto y veamos qué más tengo que hacer. ¿Qué más dice? A ver, iré a poned esta palabra en vuestro. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Tengo que hablarles de la palabra. Los altares familiares han desaparecido. El tiempo nos está reduciendo totalmente nuestro compromiso con el Señor, aún hasta en mí. Estamos tan ocupados que no tenemos altares familiares. Entonces yo tengo que poner la palabra de Dios en el corazón y en el alma de nuestros hijos. Y tengo que atarlas en su mano y tiene que estar en su frente siempre, para no caer en lo que estamos hablando en Apocalipsis 13:13. Porque cuando Apocalipsis 13:13 dice, y engaña a los moradores de la tierra, aunque esto es cuando ya se queda y la iglesia se va, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Cuando Jesús muere, también es herido, pero Él resucita. ¿Qué hace la bestia? ¿Qué hace el anticristo? Lo mismo. Se dice que él, cuando esté cumpliendo su falso ministerio en la tierra, lo van a herir de muerte, dice. Y al ser herido de muerte, toda la gente se va a lamentar de que él haya muerto, pero así como Jesús va a resucitar. Y la gente va a ir en pos de él. ¿Ya? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no lo adorase. Ahora no solamente era el anticristo, sino él levantó una imagen como Nabucodonosor, pero una imagen viva. Lo que se puede hacer ahora con la inteligencia artificial y con todo esto, se puede hacer de tal manera que tenga el control sobre todos. En mi tiempo decían eso, ¿no? Ahora ya leí y algunos ya están más informados que yo.
aún por medio de la televisor, de cualquier situación electrónica, saben qué estamos haciendo y si vas a adorar a Dios o no lo vas a adorar, y si vas a adorar a la bestia, y va a matar a todos. Entonces, antes de que todo esto ocurra, yo debo y nosotros debemos atar la palabra de Dios a nuestros hijos. En el colegio, en la universidad es una guerra, se tiene que atar. Miren, y sigue diciendo, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, ¿no ve? La señal, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el hombre de la bestia o el número de su nombre. Recién di un seminario, hace unos 3 meses, acerca de la inteligencia artificial en la Biblia, y lo titulé Inteligencia Artificial versus Inteligencia del Espíritu. Y cuando leímos la Biblia y entramos en el griego, se hablaba de la inteligencia artificial increíblemente y de las redes que había. Entonces, la Biblia ya me habló, ya me lo dice, ya. Pero había que buscar y analizar todo eso. Lo que estoy diciendo es que el enemigo quiere poner una marca en nuestros hijos para que pertenezcan al enemigo. Entonces, hoy sí o sí, no sé cómo, cuando ya los hijos están grandes es más difícil. Pues la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuese viejo, nunca, porque está atada a la palabra. Está atada a la palabra. Pero cuando no conocen al Señor es complicado, cuando nos desviamos de la palabra del Señor es difícil. Y puede aparecer otra marca en ellos. Entonces Caín es esa descendencia. Estamos llegando al camino de Caín, o sea, estamos acercándonos a lo que es Tubal Caín. Se protege la familia atando la palabra, enseñando discernimiento para proteger de los hijos de Caín, enseñar que el arrepentimiento es el camino del retorno al Señor. ¿Caín quiso arrepentirse? Nunca. Él no quiso arrepentirse. Él se creyó condenado y dice, no, ¿quién? A mí nadie me libra, yo ya no sirvo para nada, ¿quién me va a librar? Él no creía en la sangre de Cristo. Y hermanos, dije, ¿no? Y sostengo, no sé qué pecado podamos cometer, Dios nos perdone, o que hayamos cometido. Si vamos al camino de arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero la descendencia de Caín no cree eso. Culpa, juzga y condena. Tanto que Dios, ¿qué le dijo a Jezabel? Le dio oportunidad para que se arrepienta. ¿A quién? A Jezabel. Y Jezabel es un espíritu totalmente increíble en estos tiempos. Pero representando a esa mujer ahí, Dios le dio oportunidad que se arrepienta. Pero no lo hizo. Y ese espíritu va a entrar. No va a querer arrepentirse. Y Caín es el otro aspecto. A ver, sigamos una más. La señal de Dios, ¿cuál sería entonces? Obediencia a su palabra. La señal de Caín, rebeldía, maldad, alianza con lo falso. ¿Ya? Y llega un momento que Josué 24:15 tiene que establecerse para nosotros. Josué, ¿qué dijo? No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy día necesitamos tomar una decisión. O seguimos el camino de Caín o seguimos el camino que el Señor nos está trazando. Entonces el camino de Caín es increíblemente complicado que hay. Veamos algunas cositas con ustedes, algunas cosas que agregué. A ver, hay una descendencia de Caín que lo que hemos hablado ha sido ministrado por ángeles caídos. Aunque tocamos un libro que no es canónico, ¿ya? Pero ¿cómo concuerda con Génesis 6? ¿No? Hablamos de esa situación en la anterior clase, ¿no ve? Y hay una descendencia de Adán ministrado por los principios divinos. Más o menos tendríamos esto. Ya en la descendencia de Caín empieza con Adán, Caín, Enoc, primero en construir una torre, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, que es el primer bígamo, que es vengador, Jabal, Jubal, músico ministrado por ángeles caídos, o sea que manipulaba. Y al final es Tubal, Caín. Es el último. ¿Ya? En la descendencia de Seth, de Adán, está Adán, Seth, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, el primero en ser llevado al cielo, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Ya? Entonces,
si se dan cuenta, dice la Biblia, como en los días de Noé. ¿Qué pasa? Judy, como en los días de Noé, ¿qué pasa? A ver, acuérdate. Está bien, Judy. Sí. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Entonces, si así este es el último tiempo con Noé, ¿quién aparece en el último tiempo? Tubal-Caín. O sea, Noé me está mencionando la última situación. Y la Biblia dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así va a ser, se van a dar en casamiento y problemas, etcétera, etcétera. Entonces, es la última faceta para nosotros que hemos estudiado. No sé, lo hemos estudiado en 3 formas, recuerdo esto de la venida del Señor y lo que iba a haber el castigo. Si esa es la última parte para los hijos de Dios, para discernir, para salir, en la última parte está Tubal-Caín. O sea, en las descendencias Tubal-Caín aparece. Cuando leíamos esto, dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Entonces, así también Tubal-Caín estará en los últimos tiempos. Igual. Noé nos está advirtiendo y nos está diciendo, ojo, sepan que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Estén atentos, porque también va a venir Tubal-Caín, igual en los últimos tiempos. Y hemos dicho, ¿no?, que Tubal-Caín, ¿qué significa? Eso, muy bien ahora, muy bien. El retorno de Caín. Díganle muy bien ahora, por favor. Eso, muy bien, Alcito. Es el retorno de Caín. Entonces, cuando retorna, ahora, lógicamente no va a volver Caín mismo, aunque hay posturas bien locas, porque hemos dicho, ¿no?, que Caín va a la tierra de Nod y los hijos de Dios van a la tierra de los vivientes. Hebreos dice que los hijos de Dios van a estar en la Nueva Jerusalén, y Apocalipsis dice que los impíos están en la tierra de Babilonia, donde están los demonios. Entonces muchos opinan y dicen locamente, ¿no?, que físicamente vuelve Caín con una situación, pero no lo hablaremos. Lo que sí estamos diciendo es que sí, el espíritu de Caín, toda esa maldad, la rebeldía, y entrando hasta el lugar santísimo con Coré, con Balán y Coré, llegan estos últimos tiempos. Y la iglesia va a vivir un avivamiento totalmente apóstata, que no va a ser Dios. Esos son los últimos tiempos. Entonces significa que el espíritu de Caín regresa o regresó para los últimos tiempos. Sin orden en la adoración o ofrenda. Ellos saben, no interesa. No importa cómo adoremos, pero Dios lo va a recibir. Nos olvidamos ¿de qué? Del camino de la sangre. Entonces lo que nosotros sabemos es que no solo es ofrendar, sino ofrendar bien, que agrade al Señor. Y para ofrendar bien, Dios me ha dado los caminos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ofrenda animal, ofrenda vegetal y ofrenda mineral. Vamos a hablar después de esto ya, pero hemos explicado la ofrenda animal y la ofrenda vegetal. Ya. Más allá se entra. Pero Caín, que quería entrarse directamente a la ofrenda vegetal, no le interesaba la sangre. Ahora estaba ofrendando, sí. Estaba cantando, sí. Era parte del ministerio, sí. Pero estaba olvidando ¿qué? El camino del arrepentimiento, el camino de la sangre. Y los últimos tiempos van a ser así, dice. No va a importar mucho. O sea, no va a importar mucho cómo ministres, sino que ministres como sea. O sea, no va a importar tu vida. No va a importar cómo estés delante de Dios. Como alguna vez se decía, ¿no?, cuando hicimos el estudio de alabanza, me decía: pastor, se nos ha ido el tecladista porque estaba tomando, no hay quien toque. El pastor dijo: no, igual que toque, ¿quién va a tocar en la iglesia? Entonces tocaban como estaban. El sacerdote estaba totalmente mal. Estos últimos tiempos va a ser así. No importa cómo vengas a ofrendar, no importa cómo vengas, o sea, la cosa es que ofrendes. Pero Dios dice: no, sí importa cómo ofrendas, sí importa cómo tocas, sí importa cómo cantas, sí importa cómo vienes. Y si no le agrada al Señor, ¿se acuerdan los caminos de los rebeldes? La tierra se abre, fuego cae.
y va a estar constantemente recordando en el arca la presencia de Dios, de que la rebeldía y el querer hacer lo que uno quiere no es el camino correcto. Y estamos diciendo, esto se está repitiendo estos últimos tiempos. Y aquí hablamos, y aquí tal vez un poco vuelva a la escena, he aumentado algunas cosas. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Entonces Tubal Caín, que significa producto, cosecha, renuevo. Renuevo quiere decir que va a volver a resurgir, de lo talado va a volver a resurgir. Caín, adquirido o posesión. La posesión, el querer resurgir, descendencia de Caín, productor de adquisiciones y posesiones. Pero algo que hemos dicho al final es lo que dijo Ahod. Tubal Caín significa Caín regresará. ¿Pero qué va a regresar? Su espíritu. Y su espíritu es rebeldía. Pero ofrenda, está en las iglesias. Tiene su hermano. ¿Quién es su hermano? De Caín. Abel. Del espíritu está hablando. Ahora, ¿lo hiere a su hermano? No, lo mata. O sea, el espíritu de Caín en los últimos tiempos supera el querer herir. ¿Qué quiere hacer? Matar. Derramar, o sea, quiere matar. Y ese retorno, he estado escuchando varias predicadores que hablaban, pero necesitaba saber, dicen, no, la iglesia del último tiempo va a ser gente que mata. Y hemos dicho, el que odia a su hermano ya mata, y es asesinato. Entonces el retorno de Tubal Caín es increíble. En Génesis 4:17, ¿qué dice? Y hemos hablado esto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Pero este Enoc, descendiente ¿de quién es? De Caín. En cambio hay otro descendiente de la línea de Enoc, de la línea de Set, perdón, que también se llama Enoc. Eso lo hemos hablado. Como he aumentado algunas cosas, lo estoy repitiendo. Y Hebreos 11:5 de la Torre Samad es bien interesante lo que dice. Miren qué dice. Por la fe fue trasladado Enoc. ¿Qué pasó con el otro Enoc de la descendencia de Caín? Muere, se queda. Nunca es trasladado. Nunca es trasladado. Ya. Si nosotros recordamos qué significa el nombre de Enoc, iniciado, enseñado, enseñanza, dedicación. Entonces, la iglesia prácticamente va a estar en dos ramas directamente que se va a dividir, o sea, que se va a entender. Una rama va a ser y decir, y está. Y aunque tienen bases terribles, hablamos, se dice, no hay rapto. ¿Quiénes no creen en el rapto? ¿Quiénes? Ellos ya no somos. Fuera los mormones. Los adventistas no creen en el rapto. Iglesias que conocemos que no conocen el rapto, tampoco nada que ver con nosotros. Está bien. Eclesía. Dependiendo qué neopentecostales, pero sí. No, los neos son una nueva tendencia de pentecostalismo que ha surgido y que prácticamente están en contra de la Biblia y agarran cosas que no son correctas. Y en ese sentido tendría razón, sí, porque ellos dicen, no hay rapto, no existe el rapto. Eclesía, con varias de sus ramas, no creen en el rapto, aunque no se lo dice abiertamente. No se lo dice abiertamente porque estarían en relación a la doctrina que ellos tienen con Dante Gebel y toda esa situación. Dante Gebel se ha hecho varias veces la burla del rapto. No creen en el rapto. Al irnos, a ver, la Biblia en Tesalonicenses, ¿qué dice? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Luego los que vivimos primero seremos arrebatados, ¿no? Y luego primero los que han muerto, luego nosotros los que vivimos seremos
arrebatados al Señor. Entonces, esto se llama la doctrina del arrebatamiento, aunque no es, tiene hartos, como te digo, hartas situaciones donde uno va poniendo sus trabas. Por ejemplo, no sé si dar nombres, hay una tendencia de la iglesia de Kairos, por decir, que dicen, una tendencia grande que dice, ¿no?, que esta situación del arrebatamiento fue creado por un cura jesuita y que esta doctrina entró a la iglesia. Y al entrar a la iglesia lo adoptó. Entonces hablan así y dan muchas situaciones, pero la Biblia sí dice. Por ejemplo, Enoc dice que fue traspuesto sin ver muerte. Y esa fue la primicia de la iglesia que se fue. Un poquito para hacer. ¿Qué estamos esperando nosotros como iglesia? Irnos. Antes que vengan los 7 años de tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, ahora en esos 7 años, muchos hablan del midi rapto, al final habla mucho. Pero la iglesia, hasta ahora que nosotros conocemos, dice que la iglesia va a ser arrebatado al inicio de estos 7 años que van a pasar. Y en estos 7 años aparece el anticristo y todo eso. Se dice que el Espíritu Santo se va, pero no se va para dejar a la iglesia, sino que deja de actuar como ahora está haciendo. Entonces, cuando la iglesia se va, se van todos los convertidos, los hijos de Dios, y algunos se quedan por muchas situaciones. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, esperamos esos 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero. Y luego viene Cristo y hace su reino milenial. Entonces, a eso hablemos cuando se dice del rapto. A eso se está refiriendo. Estamos un poquito, en esa doctrina tal vez no hemos hablado, esa es la doctrina que se está. Ahora, para ir eso, la mayor parte de las iglesias evangélicas, pentecostales, santidad, de la línea conservadora, creen en el arrebatamiento, todos. Y esa es nuestra esperanza, de irnos con el Señor antes de que el anticristo venga. No sé si alguna vez te acuerdas, ¿no? Dice, el anticristo está ya, pero hay algo que lo detiene. No sé si te acuerdas. Y dice, y una vez que ésta sea levantada, dice que él va a surgir con todo. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo al anticristo? La iglesia. Y cuando la iglesia sea llevada, ya no va a haber qué lo detenga. Y todo lo que es esta situación de la iniquidad escondida, el misterio de la iniquidad, va a aparecer y va a ser todo. ¿Qué pasará sobre la tierra? Entonces, a eso más o menos un poquito se refiere el rapto, que la iglesia se va a ir. Nosotros como iglesia pentecostal, y como le digo, casi una gran mayoría, esperamos la venida del Señor Jesucristo. Judy también en la parte de ustedes, ¿no ve? Se espera la venida del Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor venga y se lleve a la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Pero otro tramo de la iglesia no lo cree, no cree. Entonces dice que nosotros vamos a pasar los 7 años de tribulación. Pero es más, ellos dicen, se llama la doctrina del reino ya, que dice que la iglesia va a prosperar, se va a volver rica, los hermanos, la iglesia va a volver tan rica que va a preparar el retorno del Señor Jesucristo. Y esa es otra política, otra forma de ver las cosas. Pero hasta donde yo sé y yo también creo, es que sí la iglesia está esperando irnos con el Señor. Y no va a ver todo lo que va a pasar en el tiempo que va a estar el anticristo en la tierra. ¿Ya? Un poquito resumiendo toda esta situación. Pero esa no sería el gran problema. El gran problema que estamos hablando es que muchos de la línea de Caín van a perder el deseo del retorno del Señor Jesús. O sea, van a perder toda situación. Ya no creer en que Jesucristo regresa. Y vivir una vida conforme, liviana, de venir a la iglesia, pero que el Señor. Y dice la Biblia que Dios ama a los que esperan su venida. Entonces la diferencia es amar su venida. Entonces todo lo que nosotros hacemos como iglesia es en el amor. El amor nos impulsa a hacer. Y el amor nos hace hacer inclusive más sabiendo que el tiempo está muy cerca. ¿Ya? Entonces estas dos líneas están bien diametralmente opuestas. Pero el nombre de Enoc significa enseñanza. O sea, lo que estoy diciendo, iniciación, enseñanza, dedicación, está opuesta diciendo no hay rapto. O sea, como dice Pedro, ¿no? Vienen los que se burlan y dicen, ¿dónde está pues el regreso del Señor? ¿Dónde está tanto tiempo han dicho que el Señor regresa?
Y dice, Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen y dicen, ¿no? Sino que Él retarda su promesa para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no es que está tardando porque Él quiere tardar, sino está esperando que todos conozcan al Salvador Jesucristo. Pero en este caso no se quiere, ¿ya? Uno que ministra que no hay arrebatamiento, y el descendiente de Sed, que sí hay arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. A ver, veamos. No lo tengo en cita bíblica. Ahí. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este descenso es hasta el cielo, no es hasta la tierra. Esto, si no recuerdo mal, ya me he olvidado su nombre, es la venida del Señor hasta medio cielo. Y cuando llega a medio cielo, ¿quiénes resucitan primero? Los muertos en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra, seremos arrebatados junto con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estaremos y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros. Pero esta venida es hasta el medio cielo. ¿Qué se llama estos nombres en griego? Me he olvidado. Hay dos nombres que se caracterizan. Uno es hasta el medio cielo, donde viene el Señor Jesús y se lleva a la iglesia. Pero en Apocalipsis, Isaías nos dice que el Señor desciende a la tierra. Y eso es para un juicio, es otra venida. Es otra venida. Nosotros esperamos, ya no está. Nosotros esperamos esa venida que estamos hablando en Tesalonicenses, ¿ya? Esa venida, antes que venga todo esto. Creo que hay razón, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez terminando la lección de los leones, tengamos que ver Apocalipsis de una vez y entender el cumplimiento de los últimos tiempos, ¿ya? Porque tenemos que saber, por ejemplo, si yo les hablo, ¿cuántas veces se debe perdonar? 70 veces 7. Multiplicados, ¿cuánto sale? 490. ¿Estamos bien, Leo? ¿Ya? ¿Cuántos años dura el cautiverio de Israel? 490. ¿Qué significa? Para los tiempos finales. Que hay un periodo de perdón que Dios ya está dando. Y que este tiempo debemos perdonar y arreglar todo, no sea que nos quedemos. O sea, hay mucho que hablar, hermanos. Los conceptos escatológicos inclusive han evolucionado en su palabra. La situación anterior está, o sea, como dice Apocalipsis, los sellos se están abriendo y estamos entendiendo mejor que el Señor Jesucristo vuelve. El domingo voy a dar un seminario acerca de la preordinación y de la presciencia de Dios, ¿ya? Es terrible, hermanos, cómo Dios está preparando los últimos eventos. Entonces, lo que estoy diciendo es que la enseñanza mala puede afectarnos mucho, ¿ya? Tenemos que prepararnos. Entonces, por eso Hebreos dice, por la fe fue trasladado Enoc de este mundo. ¿Cuándo fue trasladado Enoc? Después de Enoc, ¿qué viene? A ver, trabajemos. ¿Qué viene después de Enoc? El diluvio. Entonces, antes de que venga el diluvio, ¿qué va a pasar? Sí, Enoc, nos vamos a ir. Pero para nosotros, antes que venga fuego y desastre sobre la tierra, como Enoc, vamos a ser trasladados. Eso también he enseñado, pero bueno, tal vez no lo he hecho bien. ¿Ya? Entonces vamos a ser trasladados. Entonces sigue diciendo acá, por la fe fue trasladado Enoc de este mundo. Necesitamos fe. El Señor en Mateo dice, ¿no? ¿Se hallará fe cuando el Señor retorne? Se hallará fe y no, la fe va a morir. Mucha gente ya no está creyendo en Dios. Su fe de que Él retorna está cayendo por los suelos. ¿Qué sigue diciendo? De este mundo para que no muriese. Y no se le vio más por cuanto Dios le transportó a otra parte que no se sabe. Entonces Amad dice esto. Una Biblia, entonces Amad. En cambio nosotros sí sabemos dónde vamos a ir.
Ellos no lo sabían. Hebreos también se estaba escribiendo la carta a judíos que estaban siendo perseguidos. Mas antes de la traslación tuvo el testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. O sea, ¿cuál es, qué sería la pregunta? ¿Qué debe encontrar Dios en nosotros para ser trasladados como Noé? ¿Qué, Edith? Ya uno y el otro. Fe. Ahora, ¿Caín agradó a Dios? ¿Por qué no agradó? Porque quería presentar su ofrenda como él quería. Quería pasar todos los pasos sucesivos. Debemos agradarle a Dios. Ahora, hablar de cómo agradar a Dios es mucho, hermanos. Muchísimo. Pero mi vida es una ofrenda al Señor, ¿ya? Entonces, hay una escuela que dice que no habrá arrebatamiento. Este último es el descendiente de Caín. Entonces, si el espíritu de Tubal Caín está, yo les pido y ruego al Señor que nunca nos falte la fe y el amor de que Jesucristo regresa. Que no muera, hermanos. Él regresa. Años yo creo esto. Judy, ¿cuántos años crees que Jesús regresa? ¿Desde cuándo te han dicho? ¿Cuánto? 30 años. Ni siquiera tienes 30 años. Hace 30 años me han dicho. ¿Desde cuándo? Pablo, ¿desde cuándo te han dicho que el Señor regresa? ¿Quién te ha dicho? ¿La iglesia? Juanqui. ¿Y alguna vez se te ha enfriado esto? Pero y cuando te has vuelto a encender está otra vez el Señor regresa. ¿Cómo accionas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo cantas? Es distinto. Hay amor hacia Él. Entonces no debemos perder que el Señor regresa. El espíritu de Caín hace lo contrario. Lo hemos visto esto. Este otro he aumentado algunas cositas más. ¿Se acuerdan? Los descendientes de Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. ¿Qué significa Irad? Asno salvaje. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? ¿Qué significa Irad para nuestro tiempo? Aunque está ahí, pero lo hemos explicado en la anterior clase. Está ahí ya. ¿Qué significa? No les gusta yugo. Sí. No les gusta yugo. En cambio, ¿qué dijo el Señor Jesús? Llevad mi yugo. ¿A quién yo debo estar enyugado? A Jesucristo. Él me indica el camino, Él me lleva por el camino. La descendencia dirá, no quiere yugo. Entonces, ¿qué significa eso? Hacer lo que uno quiere. ¿Qué pasa si yo pongo, alguna vez también hemos enseñado, perdón por lo que diga eso, qué pasa cuando yo pongo yugo entre un buey y un asno? Sí, está bien. ¿Por qué lo mata? ¿Te acuerdas? El aliento por la hierba que come el asno. Los asnos, no está bien, ¿no? Decirlo. ¿Ya? Su aliento no es palabra de Dios. Y siempre va a matar al buey que sirve a Dios. Porque no quieren yugo. Ellos dicen, ¿por qué te sujetas? ¿Por qué vamos a caminar obedeciendo a Dios? No podemos hacer lo que se nos da la gana. No podemos caminar como queremos. Es terrible. Y nunca van a poder hacer sendero ni sembrar la semilla. Entonces, Irad es ese. Entonces, ¿qué va a haber en los últimos tiempos? Gente que no va a querer llevar yugo. ¿Por qué voy a obedecer? Y si te quieren poner una carga, no, yo no la voy a llevar. A mí nadie me puede obligar. Como decimos, ¿no? El sábado es ayuno desde las 9:30. A mí nadie me puede obligar a venir al ayuno. Si quiero vengo, si no, no. ¿Por qué van a obligarme? Yo dije, no, obligatorio. ¿Por qué me van a obligar? Perdón, ¿qué sería? Digo, no lo digan. No lo digan. No quiere llevar yugo.
No quiere llevar yugo. Ahora nosotros tal vez alguna vez hemos tomado esa actitud. ¿Por qué? Hay vigilia. No, pues no quiero ir. Ya. No quiero ir, pues quiero dormir. Ya. Lleva yugo. Entonces Irad es alguien que no quiere. Es fugitivo, como su padre. Su nombre significa fugitivo. Siempre huye, está corriendo como su padre. Tiene la genética de su padre. Y su padre es Caín. Y Caín, ¿cuál era el problema? No tenía destino. Eso es lo que más a mí me llama la atención. Él dice: extranjero y errante seré. No puede establecerse en el trabajo. No puede establecer una relación emocional. No puede establecerse en nada. Camina así, no puede establecerse. Y eso es bien feo. No te estableces en una iglesia. No te estableces emocionalmente. No, estás siempre huyendo, caminando, saliendo. ¿Todo por qué? Porque caminó mal. O sea, su prioridad no fue el Señor. Entonces hay muchas. Y este Irad es igual. Es igual. Y Mateo 11:28 dice eso, ¿no? Llevad mi yugo y mi carga es ligera. Ahora, ¿cómo las cargas pueden ser ligeras? Entonces Irad es una representación de la humanidad que se ha alejado de Dios y ha seguido sus propios caminos, pero están en la iglesia. O sea, Irad se ha ensado a la iglesia. Irad, como parte del linaje de Caín, ya representa la continuidad de la rebelión contra Dios. Ahora Caín hacía ofrenda junto con sus hermanos. O sea, había comunión, había, no sé, era grupo que servía a Dios. Pero su ofrenda era bien diferente. No quería obedecer al Señor. Con razón la Biblia dice, ¿no? Alguien le dijo al Señor: Señor, junto con el trigo ha crecido también la cizaña. ¿Quieres que arranquemos? ¿Qué le dice el Señor? No. O sea, eso implica que muchas veces en la iglesia Dios va a permitir que esto continúe, pero que al final Dios va a hacer juicio. O sea, en la iglesia puede haber estos problemas que vemos. Mehujael hemos hablado, ya es Mequillael. Maca, borrar, deshacer y exterminar. Él, Dios poderoso, fortaleza, golpeado, borrado por Dios. Es una generación borrada. No quiero. Moisés le dijo: no me borres del libro, no me borres de tu libro. A ver, preguntaré para entender. ¿De qué libro Moisés no quería que le borre? No, del libro del Padre. Porque el libro de la vida del Cordero que se abre en Apocalipsis es por la sangre de Jesucristo que no se borra. Es bien interesante. Ellos son los que de verdad han conocido a Cristo y no van a retroceder. Pero el otro libro, como no tienen una intimidad con Dios y caminan así, pueden ser borrados. De alguna manera, es bien interesante todo eso, porque es el libro del Padre. Pero Moisés dice: no me borres de tu libro, le habla a Dios. Pero cuando Jesús vino, dio su sangre preciosa y nuestros nombres están escritos con su sangre. Ahora, lógicamente, por alguna razón uno puede salir de ahí, pero estoy en el libro de Jesús. O sea, eso me da una garantía grande a mí, a menos que yo pueda ser un apóstata y volver atrás. Pero estoy en el libro de la vida. Cristo dio su sangre por mí. Pero estaba yendo al hecho. Pero hoy, ¿por qué hay una generación borrada? Porque no estamos haciendo que los jóvenes conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sus nombres pueden estar escritos, pero pueden ser borrados. Yo les dije, ¿verdad? Alguna vez les comenté. Les dije: durante años yo fui líder de jóvenes. Años he trabajado. ¿Qué cosa no he hecho? Hasta que fui a la iglesia Dios es Amor, me acuerdo bien siempre, y me senté y canté y alabé como Caín. Alabé al Señor y un joven se paró a mi lado y me dijo: ¿has recibido a Jesús? Esa fue su única pregunta. Soy líder de jóvenes. No, me dijo: ¿has recibido a Jesús? No sabía qué responderle, hermanos. Líder, había trabajado, mi papá me había llevado a la iglesia, pero nunca me habían dicho que era importante. Yo pensé que por mi papá ya estaba Jesús en mi corazón. Y con vergüenza: ¿y qué es recibir?, le dije. Y él me habló:
Recuerdo que salí de la iglesia por la puerta y me fui a llorar. ¿Por qué nadie me ha dicho que había que recibir a Jesús? Y miren, después de tiempo, así yo estaba borrado del libro del Padre, ¿no? Aunque la intención de Dios era que yo estaba borrado, porque la nación que se rebeló contra Dios estaban en el libro de la vida. Moisés estaba en el libro del Padre, pero sus rebeliones iban a ser borradas. Por eso Jesús vino para inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Por mis acciones yo creía que estaba en el libro del Padre, y tal vez estaba, no lo sé. Hasta que ese día de la iglesia me subí a un cerrito y ahí les recibí a Jesús en mi corazón. Bien, bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En la iglesia puede haber una generación borrada que asiste, adora, sirve, pero que no ha recibido a Jesús en su corazón. Y hay características. La señal está en la acción, en los ojos, en la frente, en cómo está la palabra en mi vida. Ahora, bueno, hay otras formas también, uno recibe y se olvida, ¿no? Pero entonces, ¿puede haber una generación borrada? Sí. Ahora, ¿a los cuántos años un niño debía recibir a Jesús? Con el respeto debido, yo muy orgulloso de Aod, porque el día que quiso bautizarse, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos todos? No. ¿Por qué? Es un niño, no sabe nada. No entiende lo que es el Señor. Pero él insistía, quería preparar una fiesta y me insistía: ¿cuándo hay bautizo, pastor? ¿Cuándo hay? Y le dije: si asistes, si te veo, te bautizamos. ¿Falta Aod? No falta. ¿Quién responde aquí más que ustedes? Aod. La cruz para el Señor ahora. Entonces vemos que Él sí está mostrando. Si Aod es un ejemplo, ¿a los cuántos años un niño debería recibir a Jesús y tomar la decisión de bautizarse con el ejemplo de Él? Pero tenía que haber crecimiento. Los niños ¿a qué hora ya están con maldad? Entonces puede haber una generación borrada. Los adolescentes. No sé si tú tienes de los adolescentes. Grave. Puede ser una generación borrada. Sí. Y como en la iglesia, no, adolescentes, nada, dicen. ¿No ve? El Leo dice eso. Puede haber una generación borrada, ¿ya? No se establecen, ¿ya? Fueron borrados o borraron a Dios. Como caminan, no se establecen. Es importante establecernos, hermanos. Para mí ha cambiado, cuando he estudiado esto, ha cambiado. Si algún día yo salgo de la iglesia, tiene que ser ¿por qué? Porque Dios me saque. Solamente eso. Dios ya me ha establecido y debo crecer, y como el fruto, como el almendro, como la vara, tengo que producir fruto. Porque si no tengo destino y camino de aquí para allá, ya es hora de establecerlos. ¿Están entendiendo, hermanos? Ya es hora, tenemos que establecerlos. Ya, entonces es una generación borrada. Éxodo 32. ¿Lo tienes? Éxodo 32. Por favor. A ver, veremos. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mí. ¿De quién su libro es? A ver, otra traducción, no creen aquí, Denis. O pon todas las traducciones posibles si quieres. Aunque ahí dice, no, esa traducción no está tan buena. Yo le quito la vida al que peca contra mí, dice. Pero es raer del libro, es quitar del libro. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho. A ver, pero si quisieras perdonar su pecado, dice, no, bórrame del libro que tienes escrito. Está diciendo a Dios. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, dice, no, bórrame del libro que has escrito. Es el libro del Padre. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito.
Pero la que hemos leído es bien interesante, ¿no? La 60 has leído, has hecho. La 60 es más clara. Esa vimos, dice, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y yo les dije, ¿de quién es el libro? Del Padre. Pero gracias a Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y Él me inscribió con su sangre preciosa. Estamos en el libro de la vida. ¿Ya? Quedaremos aquí. Metusael, es bien borroso ese nombre, no es tan claro he tratado de buscar definiciones y para no irme y desviarme solamente he encontrado Dios. ¿Quién demanda su muerte y quién es Dios? Es una generación que quiere morir y dice, ¿quién es Dios? No hay Dios para mi vida. No he encontrado mucha más relación con este Metusael. Amén. He agregado algunas cosas, por eso les repetí un poquito, que ya hemos encontrado algunas perlas más del Señor. Ahora sí, preguntas, correcciones a mis equivocaciones, perlitas. Te daré, ¿ya? Amén. Bueno, justo de lo que yo quería hablar es acerca de el retorno del Señor. Y me llamó mucho la atención de lo que dijo el anterior y lo que está volviendo a recalcar hoy, de que hay iglesias, hay jóvenes, hay cristianos de que no esperan el arrebatamiento. Y tal como decía el anterior, ¿no? Esta es una doctrina fundamental. Si alguien no espera el arrebatamiento del Señor, no puede ser considerado cristiano. Pero leía justamente acerca de los últimos tiempos. En Mateo dice que en los últimos tiempos, a causa de ya no me recuerdo la palabra, haber crecido la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y eso es justo lo que estamos viendo en estos tiempos. Yo veo que en un principio, en las iglesias mismo, con mucha tristeza veo que el amor de muchos se está enfriando. La otra vez le decía a una hermana, es el Señor, al final ni siquiera salía creo de mi boca, que en tiempos pasados, me imagino que... Buscándoles el texto que dice Leito, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, pastor. Que en otros tiempos, me imagino que en los tiempos de usted cuando era joven o inclusive más atrás, el, el, el énfasis que hacía la iglesia siempre era de que el Señor ya está viniendo y el Señor ya está viniendo. Y las prédicas eran eso, ¿no? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y todos anhelaban en la iglesia. Pero bueno, ahora viendo, no solo acá, sino también en muchas iglesias, viendo prédicas exclusivamente para jóvenes, como que el tema ha cambiado. El tema ya es la depresión, la ansiedad, el estrés. Es decir, como que esta generación ya está teniendo un desánimo total de su vida. Y si no puede lidiar con los mismos problemas que conlleva la vida, mucho menos se va a fijar en las cosas espirituales. Y ahí hay un gran descuido. Pero también dice la palabra que en los posteriores tiempos va a haber falsos maestros, falsos profetas que van a aprovechar esta situación. Inclusive leía, ¿no? en 2 Timoteo o en 2 Pedro, creo que es 3:3, que dice que van a venir burladores que dicen que no viene el Señor. Y todo esto pareciera que cuando uno lo va uniendo, es como que se está cumpliendo. Al fin y al cabo, los jóvenes por tener ese tipo de problemas, esos tipos de conflictos en su vida, comienzan a enfriarse. El amor que tienen, dice que se está enfriando. Dice la palabra que nosotros, esperando el retorno del Señor, deberíamos tener nuestras lámparas encendidas, es decir, el espíritu debería estar avivado, pero en muchos cristianos ya no está esto. Y entonces prefieren conformarse a este siglo, prefieren conformarse a lo que les hace felices temporalmente. Y ahí es donde están ingresando estos falsos maestros con teologías o con soluciones temporales, o con felicidad temporal, tratando de camuflarlo con la palabra, pero al final no es nada bíblico. Y este tiempo de verdad son tiempos muy peligrosos por todo lo que está aconteciendo, porque se está aprovechando de una generación que está siendo descuidada en este sentido y a su vez mal informada. Entonces, sí, exactamente, a eso me lleva, digamos. El próximo jueves compartí eso. Claro.
Sí. Ahora, me llama la atención lo que dice Leo, porque sería la generación Metusael. Porque Metusael es quien demanda su muerte, quiere morir. Ahora, dice que Pablo, él terminó su carrera con gozo y quiere acabar con gozo. Pero lo que dice Leo, a veces nuestros temas está la depresión, que voy a caer. No, Pablo dice, no, hay que terminar la carrera con gozo, dice. Y esa generación de Metusael, me gustaría añadir lo que dijo Leo, es, no, ¿quién es Dios? Yo ya no tengo vida, ya no. Y Caín decía eso, no, ni la sangre me puede perdonar. Eso dijo Caín, ni la sangre puede hacer efecto en mi vida. Andaré errante y vagabundo, y ¿qué será de mí? Y esta generación está diciendo eso, no, nadie me puede ayudar, ni la sangre de Cristo puede hacer efecto en mi vida. Así que prefiero huir y caminar errante y estar así, y con una señal. Ahora veamos lo que Leito decía en Mateo. ¿Lo tienes? Por favor, el Strong. ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, diremos la maldad, 4:58. Anomía. Vayamos. Y anomía es ilegalidad, violación a la ley, impiedad, infracción. Y dice que el anticristo es un ánomo, es un hombre sin ley. ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo no es que solamente se multiplica la maldad, sino que es el anticristo mismo que está dando una situación espiritual de una iniquidad terrible. La palabra ánomo también es iniquidad, el peor de los pecados. ¿Qué está entrando en este tiempo, hermanos? Y esa iniquidad, ese ánoma contrario a la ley, porque Caín no quiere obedecer la ley, no quiere obedecer los principios, por eso viene todo, es la que frustra y es la que enfría. Por eso, ¿cómo yo puedo guardar esta generación? Salmos que dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Necesitamos que la palabra esté como frontal en nuestros ojos, palabra en nuestra mente, constante, agarrada a nuestro corazón, y esta que sea acción a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Gracias, Leo. Muy buena tu intervención. Juanqui. Un bebé está viniendo. Amén. Una que me llamó la atención, digamos, según la lista que has puesto tanto de Caín, estaba al final, tuvo Caín, y antes estaba Jubal, ¿no? De los músicos. Y me llamó la atención porque si vemos, y tú te decías, ¿no? Como que en los últimos tiempos estamos viviendo esto de Jubal, y es músico ministrado por ángeles caídos. Y realmente es un tiempo que estamos viviendo porque muchas iglesias están influenciadas por la música, pero no música que viene de Dios, sino una música que es más carnal, ¿no? Secular, o sea, y lo que dije la anterior vez me sigue sonando en la cabeza, ¿no? Mezclada entre gente cristiana y gente no cristiana. Entonces, una de las cosas que creo que, digamos, va aún en ese orden mismo que estamos viendo ahora. Y otra cosa que también al momento cuando estábamos hablando me llamó, es que en este tiempo la iglesia se ha vuelto tan pasiva y tan temerosa aún, ¿no? Porque yo recuerdo años atrás cuando decíamos oraremos y era pues una locura porque todo el mundo sin temor, sin vergüenza lloraba, gritaba y clamaba realmente. Ahora es un poco, no, es maleducación que alzas la voz, no respeta al otro que está orando suave, y un poco nos hemos vuelto tan pasivos, aún en los tiempos, digamos, yo recuerdo tiempos de hablar en lengua, la iglesia se levantaba y empezaba a buscar un clamor, y hoy en día hasta, eso es entre tú y Dios, y nos cohibimos, y creo que eso también está afectando en este tiempo. Lo interesante es, dice que Noé halló gracia, y el que busca gracia halla siempre gracia. Y por haber hallado gracia, Dios hizo que flotase sobre las aguas del diluvio. Sé que podría ser colectiva la situación, sería lindo, pero a veces individual. Entonces
si yo estoy haciendo, como dice la alabanza, pues, ¿no? Si pierdo la compostura, es porque he hallado gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios que te va a abrir las puertas al Señor. Pero empieza por uno. Entonces, seguí. No importa que me critiquen, que me digan que no entienden. No importa. He hallado la gracia de Dios. ¿Amén? Gracias. Amén. ¿Algo más? Dime, Jonah. Para que seas internacional. Ya. Bueno, pasar algo que en la enseñanza de hoy me trajo recuerdo de un versículo que dice: no os unáis en yugo desigual. Y yo, entendiendo un poco tal vez del referente con el buey y el asno, es que mata. Entonces mi pregunta va que cuando nosotros o algún hijo o hija de Dios hiciese eso, ¿qué es lo que mata en el varón o en la varona que está con una persona que no es cristiana, que no conoce a Dios? Porque yo, como dice, que mata, entonces yo quisiera saber qué es lo que realmente puede llegar a matar. No creo que sea, tal vez hasta puede ser físicamente, pero creo que hay mucho más, algo más y mucho más importante que puede llegar a matar. En el ejemplo que hemos dicho es que el asno comía una hierba, no recuerdo exactamente, que era muy venenosa para el buey. Pero no sé si te acuerdas, Leo, pero al comerlo emitía un veneno, un aliento que el buey no aguantaba y moría. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ese también es su aliento. Y ese aliento nos dio vida, dice Génesis. O sea, tenemos doble vida. La vida insuflada de la vida biológica y la vida del Espíritu Santo, que es la vida Zoe en nosotros. Somos distintos, somos gente diferente, que como Pablo, aunque está en tribulaciones, está con gozo. Y Pablo en Filipenses dice: no, estad gozosos siempre. Ahora, ¿siempre qué es? Siempre, ¿no? Es siempre. Siempre. Entonces tú emites un aliento de vida. Pero ¿qué pasa de la persona que no conoce a Cristo? Que no lleva el yugo de Dios. ¿Qué aliento saldría sobre tú? Y esas matan. Esas matan. Esas, ya sea por un lado o por el otro lado, no solamente como pareja, como cualquier situación. Si no tengo la palabra de Dios, puede matarme. Puede matar. Aún en la iglesia, porque el yugo no solamente es ahí, aún en la iglesia. Hay a veces situaciones que nos dicen que nos pueden matar si no estoy agarrado de Dios. Prácticamente, si hablo lo que he dicho, porque había mucho que hablar, es lo que la Biblia dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. No sé si yo creo, cuando has hablado con alguien que tiene el aliento de Dios, ¿cómo te da vida? ¿No? ¿Cómo te levanta? Vas y tengo este problema y o te castiga, no sé, pero te levanta. Pero cuando viene alguien que no es de Dios, te mata. Te mata. Entonces, aún busquemos ese yugo en nuestras vidas, ¿no? Sabría mucho que desarrollar en ese sentido, pero nuestro aliento está en el Señor. El aliento del mundo, el aliento del anticristo, ¿cómo será? Entonces, necesito atarme a la palabra para acabar mi carrera con gozo. Acabaremos y media. Dios, gracias. Gracias por la fuerza que nos has dado para llegar. Puedo obviar muchas cosas. Hoy día pude haberme quedado, pero no quiero, Dios. Estos son últimos tiempos. Necesito estar contigo. Y si bien, como decía mi hermano Leo, la iniquidad me estuviera enfriando, no lo permitas, Padre. Quiero arder para ti, porque es la única manera de guardar mi vida.
quiero que tu palabra arde en mi corazón. Dice que tu palabra es como martillo, como fuego que consume. Y que haya, Señor, aún el aliento de otra persona que me vuelva a encender cuando me estoy apagando. Caín no, Caín era alguien que pasaba las cosas, se rebelaba contra el Señor y me hacía olvidar inclusive de mi amor de esperar al Señor. Y de pronto mi vida era una rutina y venía porque tenía que venir. Venía a la iglesia porque alguien me obligaba o era costumbre. O si no, no venía, pues. Ese es un camino muy, muy peligroso. En lo que nos des fuerza, te pido que nos ayudes a encender nuestros corazones. Soy ser humano 100%. Es tu aliento el que me da vida. Físicamente agotado, pero no permitas que mi espíritu decaiga. Quiero amarte en todo momento. Y cuando la situación sea dura, difícil, quiero acabar la carrera con gozo. Tu hijo Leo dijo algo bien cierto. Muchos estamos en la carrera deprimidos, cansados, aletargados, con cargas espirituales, psicológicas, y no hay gozo en nuestras vidas. Y nuestra preocupación es tratar el alma, tratar de dar paz al alma. Pero el problema no es el alma, es el espíritu. Y si el espíritu tiene vida, aún en las tribulaciones, tengo gozo en el Señor. Y Pablo dijo: con tal de acabar mi carrera con gozo. Que el gozo de servirte nunca nos falte, Señor. De amarte, de quererte. Porque el espíritu de Caín ha regresado y quiere destrozarnos. Te entregamos hoy nuestras vidas. Te entregamos el ministerio. Te entregamos este tiempo que estamos nosotros. Alguien puede decir que somos pocos, pero son los que tú has elegido. Y cuando tú eliges algo es para que crezcan, maduren y como Señor la vara florezcan y crezcan aún en su descendencia. Te agradezco mucho, Padre. Por favor, el día que tenga un problema, que tu espíritu me dé vida. El día que caiga, Dios, en una depresión, tu espíritu me dé vida. El día que la tristeza me consuma, que tu espíritu me dé vida. Y el día que ya no vea esperanza, que tu espíritu me dé vida y le dé una sonrisa a Dios y le diga: todo está bajo tu control y todo ayuda a bien. Y te esperaré siempre, Padre. Gracias por esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice las ofrendas que con amor traemos, Señor, delante de tu presencia. Tú ves al oferante antes que la ofrenda. Y que mi corazón tenga gratitud a ti, Señor. No ves el monto, no ves cuánto. Tú ves mi corazón, Señor. Y mi corazón está agradecido porque no dejaste faltar nada. Y aun a pesar de la crisis, tú siempre proveíste y diste, Señor. Gracias, papito. Te agradezco con todo el corazón. Y te entrego este tiempo para que tú, Señor, puedas ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor y digno de adoración.